Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Desde la República Dominicana les saluda y les habla su hermana en Cristo, Lucía Arias de Kelly. Muy agradecida del cielo porque nos permite dar a conocer, la palabra de Dios. El Señor nos ha invitado, mis queridos hermanos y hermanas, y nosotros nos hemos dejado invitar por Él. Es Él quien actúa en nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues dejarnos seducir cada día más por su presencia y por su amor. ¿Y cuándo sucede esto, mis queridos hermanos y hermanas? Cuando, pues como María Magdalena, nosotros nos dejamos enamorar de Él, nos dejamos sanar. Porque ¿qué ha pasado con María Magdalena? Es posible que en su familia no haya sido bien tratada. Y pasa que cuando nuestros familiares no nos aman, suele suceder que entonces nosotros nos llenamos de heridas. Y esas heridas que nosotros tenemos por la falta de amor de nuestros familiares, entonces causan en nosotros tener un comportamiento que a Dios no le agrada. Y eso era lo que sucedía con María Magdalena. Tenía unos comportamientos tremendos. Y más aún, pues ella era muy hermosa. Y al ser tan hermosa, entonces todos los hombres que se acercaban a esta mujer tenían que terminar con ella. ¿Por qué inicio de esta forma, mis queridos hermanos? Porque cuando ustedes escuchen el evangelio que les voy a leer, se darán cuenta que nosotros tenemos que tener un encuentro personal y definitivo con el Señor, porque es la forma que nos va a ayudar a nosotros a perseverar en el camino. Mientras tanto, entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que ese encuentro que tuvo María Magdalena, como ella pues no conocía a su maestro, y como ustedes se dan cuenta, ella fue al sepulcro para encontrar algo de verdad, encontrar a su amor, al amor de los amores. Y como no lo encontró, pues se da a conocer de que ella todavía no había tenido un encuentro definitivo con el Señor. Pero ¿qué sucede? Que Él mismo se le aparece. Y cuando Él menciona su nombre, entonces ella se da cuenta que verdaderamente era Jesús quien le hablaba. Y es el momento definitivo en el cual María Magdalena tiene el segundo encuentro con el Señor. Y este encuentro la llena de una presencia tan divina, tan grande, tan maravillosa, que entonces ya ella es una mujer seducida por el Señor, porque le ha mencionado su nombre. Y esa es la importancia de nuestro nombre, queridos hermanos y hermanas, que a veces a nosotros no nos agrada los nombres que nos regalan nuestros padres y madres al nosotros nacer. Pero déjame decirte que es el nombre por el cual Dios te conoce, porque a María Magdalena Jesús la llamó por su nombre. Él le dijo María, y cuando ella se dio cuenta, les recuerdo que yo le predicaba que ella lloraba, su llanto no lo podía visualizar. Entonces ella se da cuenta que a Jesús mencionar su nombre, entonces Jesús se lleva de ella todo esto que María venía trayendo desde el pasado, cómo era tan hermosa y por qué todos los hombres que se acercaban a ella tenían que estar con ella, y ella pues darle de su cuerpo, porque era una mujer que estaba vacía. Pero al tener el encuentro con el Señor y darse cuenta de que Él le había adivinado su vida, le había dicho todo lo que ella era,
y no obstante ella llorar en el sepulcro y encontrarse de nuevo con él y él decirle todo lo que ella tenía que hacer, entonces es el segundo encuentro que ella tiene con Jesús, la que la hace una mujer distinta. Y por eso el título de que nosotros tenemos que tener un encuentro definitivo con el Señor. Porque, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bienvenidos a todos los que están ahí, los que van a ver el video después que terminemos, los que lo van a ver también por el canal de Regreso a la Casa. Le pido perdón porque siempre estos teléfonos, pues ese es nuestro teléfono de uso y entran llamadas telefónicas. Perdón, de verdad, por eso fue la interferencia. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros pues ya el Señor, después que nosotros tenemos un encuentro hermoso con el Señor y Él nos da a conocer su victoria, como lo dice el Salmo, entonces sí es cuando nosotros actuamos en su presencia. Y fue lo que hizo María al Jesús mencionar su nombre. Ella se fue a predicar, ella se fue a mencionar lo que el Señor le había mandado decir a los discípulos y se lo dijo tal y como el Señor se lo había mandado decir. Y es lo lindo que sucede en una persona cuando permite que Jesús entre a su corazón. En estos momentos vamos a orar para que el Señor y el Espíritu Santo sea quien guíe estos momentos que el Señor nos ha regalado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que cuando me persino, ustedes ven que es con la mano izquierda, es por la cámara que lo presenta así. Estamos con la mano derecha. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Y todos decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciendes en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, también. Y gracias, amén, por ustedes desearme la bendición del Señor. Los amo con toda la fuerza de mi corazón. Saludemos a mamá. ¿Qué le parece? Todos decimos: Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y continuamos, mis queridos hermanos y hermanas, con el desenlace de esta palabra de Dios que nos regala para este tiempo. Y hoy continuamos con el mismo Evangelio de San Lucas, con la continuación de lo que pasó después con los discípulos de Emaús, el encuentro que tuvieron con Jesús ayer, cuando le predicábamos, cuando le hablábamos, y que continúa después. Verán qué hermosura. Leemos la palabra de Dios tomada de San Lucas capítulo 24, verso del 35 al 48, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies.
Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Les ofrecieron un trozo de pescado asado. Él tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, tú y yo somos testigos de lo que hemos visto y hemos oído. No igual que aquellos discípulos que tenían a Jesús delante de ellos, con las heridas todavía, pero en persona, de carne y de hueso. Bendito sea el nombre de Dios. Era Jesús. Entonces Él les recordó otra vez cómo tenían que actuar. Y ahí vamos, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Por dónde voy? Nosotros tenemos que tener bien presente que la palabra de Dios es la que tiene que entrar a nuestro corazón. Porque, si se dan cuenta, en el Evangelio de los discípulos de Maús, Jesús le explicó las escrituras en todo ese caminar, en todo ese trayecto largo. Y como que a ellos les ardía el corazón. Claro, le ardía el corazón por lo que Jesús le decía. Pero aún Jesús no había despertado en ellos el conocimiento de la palabra de Dios, no había abierto su entendimiento, porque Jesús va por parte. Por eso es que la conversión no es de un pronto, como algunos dicen: ya me convertí, anoche estuve en un lugar y yo acepté al Señor y me convertí. No, eso es un error. La conversión es una continuación de nuestras vidas. La conversión no es de un instante. Por eso nosotros vamos dejando la cosa poco a poco y vamos subiendo los escalones poco a poco, porque el Señor nos va tratando a nosotros así, y ha hecho esto con los discípulos de Maús. Ya los discípulos de Maús están predicando, porque como ustedes saben, a aquella hora de la noche ellos se volvieron a Jerusalén, de donde habían salido, y empezaron a hablarle a los hermanos de ellos cómo Jesús se le había aparecido, cómo ellos habían reconocido al Señor al partir el pan. Entonces ya ellos están predicando en aquel lugar, y el mismo Jesús, como es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Jesús está en todas partes. Y se le aparece a ellos mismos y le dice: paz a ustedes. Hoy, en el nombre del Señor, también a ustedes que están pasando por alguna dificultad, deficiencia, enfermedad, en el nombre de Jesús, reciban la paz de Cristo. Porque eso es lo que Él trae cuando nosotros estamos impacientes, cuando nosotros no encontramos qué hacer. Reciban la paz de Cristo. Ellos estaban asustados, dice la palabra de Dios, porque ellos creían que era un fantasma. Pero Él le dijo: ¿cómo ustedes creen que soy un fantasma? Soy yo en carne y hueso. Ahora, para que ustedes, me imagino yo, Jesús, para que ustedes se den cuenta que estoy vivo, que estoy resucitado, denme algo de comer. Ellos le ofrecieron de comer, bendito sea el nombre de Dios. Y es una segunda parte en la cual le quiero aclarar, mis queridos hermanos, y es que nosotros tenemos que tener ese amor por los demás. Nosotros tener ese deseo de nosotros pues realizar las obras de misericordia que el Señor nos envía a realizar. ¿Y cuáles son?
dar de comer al hambriento. Y en este caso, pues ellos le dan de comer a Jesús. Y es una segunda obra que nosotros tenemos que darnos cuenta que un cristiano real tiene que tener para hacer sentir bien a Jesús, a nuestro Padre del cielo. Las obras de misericordia van dos: es el estudio de la palabra, el entendimiento que nosotros lo obtenemos a través del Espíritu Santo, y el mismo Jesús es el mismo Espíritu Santo que le abrió el entendimiento a los discípulos para que ellos se dieran cuenta que estaban hablando con Jesús. Y es lo que sucede ahora conmigo misma. El Espíritu Santo me abre los entendimientos para que yo pueda hablar con ustedes, para que este mensaje no solamente llegue a ustedes, sino a mucha gente que necesita escucharlo. Gracias a que ustedes lo comparten, gracias a que sale por muchos lugares, entonces estamos disponibles de llegar a mucha gente a lo que dice esta palabra, que esta palabra tiene que ser predicada por el mundo entero. Y el Señor elige a los suyos para que hablemos de él, de ella, uno más bien que otro, otro menos, porque tenemos quizás menos capacidad que otros. Pero aquí estamos para darle gloria a Dios, que es quien honor y gloria merece. Estamos aquí porque la resurrección del Señor nos ha tocado. Porque como a María Magdalena, el Señor ha mencionado nuestro nombre. Y hemos sido sanados, liberados. Posiblemente falten algunas cosas todavía, pero en el transcurrir del camino, pues vamos a ir nosotros recibiendo esa liberación. María Magdalena quedó liberada del todo y comenzó a predicar, comenzó a hablar. Los discípulos, aún no teniendo el entendimiento abierto, comenzaron a hablar, pero al tener el encuentro con Jesús, ya hoy, en este encuentro de este gran triunfo de Jesús, donde Él se les aparece, donde Él le dice que las Sagradas Escrituras tenían que cumplirse, que el Hijo del Hombre tenía que resucitar. Entonces ellos lo escuchan y al darle de comer a Jesús, ellos están haciendo una obra de caridad. Y Jesús come delante de ellos. Entonces, ¿qué sucede en este lugar? Ya que cuando ellos tienen el entendimiento abierto, entonces ya pueden percibir con sus ojos carnales lo que sus ojos están viendo. Están viendo a un resucitado, están viendo a Jesús delante de ellos. Y lo más lindo que le puede pasar a un cristiano es nosotros poder ver, palpar la realidad de lo que está pasando. A ellos le tocó, a nosotros nos está tocando en cada Eucaristía. Sí, porque Jesús se quedó en la Eucaristía. Y es lo que quiere hacer contigo y conmigo, mi querido hermano y hermana. Llenarte de su amor, llenarte de su entendimiento, abrirte los entendimientos y que tú puedas entender en qué momento ya tienes que decirle que sí al Señor para que vayas cambiando, como muchos de los que están conectados ya están arreglando sus papeles para casarse por la iglesia. ¿Saben por qué? Porque esto es como un caminar, un adelantarnos, un subir, nosotros estar con el Maestro para nosotros recibir las orientaciones que el Maestro nos da y nosotros a nuestra vez pues responderle con nuestro sí definitivo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hay algo importante que tiene que suceder en un verdadero cristiano, un cristiano que está también encaminándose en ser un cristiano como Dios lo quiere que Él sea, es la oración. La oración no puede quedar a un lado. Lo que es la oración, el nosotros poder servirle a nuestros hermanos, como los discípulos le sirvieron a Jesús con el pedazo de pescado y todo lo que le ofrecieron para comer, ahí nosotros tenemos que aprender a dar de lo que tenemos a nuestros hermanos. Y es lo que muchos de ustedes han hecho para que personas que
tienen que tomar Insure, ustedes donan Insure para que esa persona tome, porque es su única comida. Muchos de los que están conectados y de lo que hace varios tiempos que no entran, son los que donaron para que una capilla esté hecha, bendito sea el nombre de Dios, y en esa capilla se adore a Jesús sacramentado, se celebre el milagro más grande, el milagro de la Eucaristía, y fue a través de este medio que el Señor actuó en una gran parte de esa capilla, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, esa obra de misericordia que se ha realizado a través de ustedes, mis queridos hermanos, eso no se va a quedar así. ¿Saben por qué? Porque el Señor también a ustedes, como a los discípulos, le va a abrir los entendimientos para que puedan interpretar la palabra de Dios, para que pueda llegar a ustedes con amor, con esa inteligencia que cada ser humano, cada cristiano, cada discípulo del Señor, pues tiene que tener. Porque nosotros también somos discípulos del Señor. ¿Y qué hace un discípulo del Señor? Estar siempre con Él. ¿Y dónde se quedó el Señor? En la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Entonces, mis queridos hermanos, ya nosotros tenemos entendido de que tenemos que orar para que el Señor pues actúe en nuestra vida interior, escuche nuestros ruegos. Tenemos que ayudar a los hermanos para que esa obra de misericordia pues borre mucho pecado de nosotros, porque las obras de misericordia borran mucho pecado. Y por tercero, pues nosotros pedirle al Espíritu Santo que, como los discípulos de Emaús, se nos abran los entendimientos para nosotros, al leer la palabra de Dios, podamos interpretarla y nosotros dar a conocer lo que nosotros entendemos en la palabra de Dios. Qué bonito, mis queridos hermanos, cuando nosotros seamos esa clase de cristiano que el Señor nos está invitando a ser. Por eso yo te invito a cerrar tus ojos y que en estos momentos nosotros pensemos en cuando éramos pequeños. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos y no escribir en estos momentos. Yo lo voy a dejar abierto porque como están entrando algunas llamadas, pues para de una vez tumbarla y así no quedarnos sin transmisión. Yo le voy a pedir al Señor que vaya al momento de tu gestación, cuando tu padre y tu madre se unieron para que tú entrara a ese útero de tu madre. Y luego voy a orar, mi querido hermano y hermana, por tu útero, para que el útero de tu madre, para que ese útero de tu madre entonces sea ese lugar donde tú vayas a entrar, que si ese útero estaba sucio, estaba contaminado, voy a pedirle al Señor que en estos momentos vaya a ese lugar donde tú entraste a través de ese espermatozoide. Y como tú fuiste creciendo y las heridas de tu madre te fueron, mi querido hermano y hermana, llenando de tantas heridas desde el vientre de tu madre, y cómo fue creciendo, y cómo en el primer mes tú recibiste quizás una herida de rechazo, porque tu madre y tu padre no querían que tú nacieras. Como en el segundo mes, aún estando en el vientre de tu madre, quizás recibiste otra herida de que tu padre te abandonó, dejó a tu madre abandonada posiblemente. Yo no sé cuál es el caso de cada uno de ustedes, pero yo sé que es el caso de muchos de ustedes. Siguió creciendo el vientre de tu madre y quizás tú fuiste sufriendo algunos rechazos de tus hermanos si eres la más pequeña, porque no querían tener más hermanos. Y cuando tú, mi querido hermano, recibiste esa herida y ya entonces naciste, que lamentablemente fue el que tú nacieras con esa herida. Hoy yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti que sufriste tantas consecuencias desde el matrimonio, desde que entraste en el útero de tu madre. Y cómo al nacer, entonces,
Cuando naciste, tu hermano mayor se llenó de celo porque tú naciste, porque quizás a ti te ponían un poquito más de atención. Y como esa herida iba creciendo en tu vida, bendito sea el nombre de Dios. Quiero orar en el momento que posiblemente entraste a la escuela. Posiblemente se burlaron de ti. No sé qué pasó contigo en la escuela, por vergüenza, por no pedir permiso para ir al baño. No sé lo que pasó contigo, pero hoy el Señor quiere sanarte. Hoy el Señor quiere liberarte. Hoy el Señor quiere tenerte entre sus brazos como María Magdalena, mis queridos hermanos. Él le dijo todo lo que tenía que decirle. Mi querido hermano y hermana, yo quiero orar contigo en el momento que te enamoraste de aquel hombre, porque en tu casa ya tú estabas cansado de que te maldijeran, de que te dijeran tú no sirves para nada, y te uniste a ese hombre creyendo que iba a encontrar la solución, y este hombre te maltrató, y este hombre te golpeó, y este hombre te hizo tantas cosas. Seguiste sufriendo, tuviste que separarte de él. Así como María Magdalena, tener a muchos hombres a tu lado y tu herida fue más grande. Quiero orar por ti, mi querido hermano, que quizás creciste sin comida. Tu madre y tu padre no tenían lo suficiente para que tú comieras. Y quizás como yo, que comía arroz y cebolla guisada todos los días, quizás esa herida fue más grande y creció, y tú llorabas cada vez que tú encontrabas esto, pero el hambre era tan grande que te la comías con un gusto hermoso. Pero tenía esa herida de ver a tu madre desesperada porque lo único que tenía que comprar para dártelo de comer. Gracias a Dios que te lo dio. Mi madre tenía que lavar, planchar para poder darnos el arroz con cebolla guisada. Querido hermano, seguiste creciendo y la herida fue creciendo. Te casaste de nuevo. Gracias a Dios el Señor te regaló un matrimonio por la iglesia, a los que tienen un matrimonio por la iglesia, una familia hermosa, pero hay heridas que se quedan en nuestros corazones. ¿Cuáles? No sabemos, porque entonces después la vemos reflejada en nuestros hijos que no quieren amar a Dios, que no quieren buscarlo de la forma que nosotros queremos, y nosotros sufrimos, y a nosotros nos da dolor el ver que nosotros buscamos a Dios y nuestros hijos no lo hacen. Y sigue tu herida sangrando y llega el encuentro con el Señor. Y te das cuenta que el Señor, a pesar de todo lo que has vivido, Él quiere estrecharte en su corazón. Déjate abrazar por Dios en estos momentos. Deja que, al igual que María Magdalena, el Señor te estreche entre sus brazos. Bendito sea el nombre de Dios. Y aunque todavía no ha mencionado tu nombre, mi querido hermano y hermana, deja que el amor de los amores te ame con todo su corazón, y deja que Él te estreche entre sus brazos, y todas esas heridas que has arrastrado, déjaselas a Él. Dile: ya no puedo más, Señor. Si tú no me ayudas, me voy a volver loca, me voy a volver loco. Por favor, Señor, ayúdame, que no puedo más. Entonces te das cuenta de que tu amor por Dios va creciendo, y que esas heridas se van sanando poco a poco. Y que toda esa depresión que recibiste en aquel momento, cuando fuiste rechazado por tu madre, por tu padre, por tu hermano, por tu esposa, por tu esposo, por tu compañero de estudio, porque te hacían bullying, ya se están convirtiendo en algo bonito, porque el Señor se ha encontrado contigo en el pozo, en la escuela, en tu casa, en la iglesia, en el retiro. Y entonces ya tú vas cambiando. Pero ¿qué pasa? Que a veces llora y no puedes visualizar a Jesús como María Magdalena. No puedes visualizarlo resucitado. Pero entonces Él se hace el encontradizo, y en el momento menos esperado por ti, Él menciona tu nombre: Diana, Ramona,
Josie, Mercedes, Dianelli. ¡Wow! Menciona tu nombre. Y al mencionar tu nombre, tú da la vuelta a la cara. Y como María Magdalena le dice, Maestro, Raboní, bendito sea el nombre de Dios. Entonces este segundo encuentro te hace a ti que tú sientas la presencia del Señor, que te vuelvas el niño, la niña más amada por el Señor, que sientas su presencia y que tu vida entonces tiene que cambiar más, como pasó con los discípulos de Maús, que luego de ellos salir a predicar, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor les abrió el entendimiento. A María Magdalena el Señor le abrió el entendimiento cuando le dijo su nombre, y ella quedó de verdad que desvanecida de amor por el amado. Y es que yo, mi querido hermano y hermana, deseo ser como María Magdalena, deseo ser como esos discípulos de Maús, que el Señor me abra los entendimientos para yo poder ayudar al que no tiene, darle de comida a aquel que necesita, para yo poder, mis queridos hermanos, orar con amor, bendito sea el nombre de Dios, y que la oración llegue al cielo, y para como aquellos discípulos poder interpretar la palabra de Dios. Señor, gracias por mis hermanos que están conectados. Gracias por darle, Señor, este momento, de ellos poder orar conmigo, de ellos poder tener el deseo de ayudar a sus hermanos, y de ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el entendimiento de tu palabra llegue a ellos, y que su corazoncito, Señor, como el mío, quede sanado y liberado para la honra y la gloria tuya. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano y hermana, por estar ahí. No hemos sido nosotros, ha sido Dios a través de nosotros, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos da el entendimiento. Y también a ti hoy te ha llenado de amor, te ha llenado de esa dulzura y te ha liberado, te ha sanado muchas heridas que después te darás cuenta de que hay algo que ha cambiado en tu vida. Por eso dale gracias a Dios. Y les invito, mis queridos hermanos, a compartir esta transmisión si ustedes desean, y a que se suscriban a nuestro canal de Regreso a la Casa del Padre, para nosotros, en el nombre del Señor y la Madre, seguir hablando de Dios, ya con el entendimiento de su palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga, y que el amor del Padre sea con cada uno de ustedes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén.